Hola, buen día, jóvenes. El presente video es para complementar la serie de domótica. Vamos a implementar un código que está disponible en internet y principalmente requerimos ahora actualizar nuestro Android con respecto a algunas librerías. Voy a abrir el código que les menciono. Bueno, se los hago llegar a sus correos en la clase correspondiente. Y como les decía, el código hace referencia a librerías para la API o para el servicio de Firebase en Google. Entonces, si ustedes tienen la tarjeta SP8266, pues quedaría así, descomentadas estas dos llamadas de librerías. O si tienen la 32, pues habría que descomentar estas líneas y comentar las anteriores. Entonces, en nuestro caso, voy a cerrarlo de atrás. Vamos a dejarlo así abierto. En nuestro caso tenemos los dos, los vamos a probar, pero vamos a empezar por la 8266. Si nosotros le damos una palomita para compilar, nos va a mandar este mensaje de error, lo que les mencionaba, y requerimos entonces descargar estas librerías. Una de las maneras es escribiendo aquí en el Google Firebase SP8266 cliente. El cliente. Entonces, aquí nos aparece la propietaria de Arduino, que es lo recomendable. Y aquí nos dice, pues, si quieres comunicarte con el Firebase, aquí están las librerías disponibles. La última, 337. Entonces, vamos a descargar esta. Para eso, les voy a comentar que si nosotros estamos acostumbrados a guardar nuestros proyectos de Arduino en la carpeta documentos, luego carpeta Arduino, existe una carpeta que se llama librerías. Ahí vamos a guardar nuestro archivo zip. Entonces decía librerías y aquí está el archivo zip. Mismo que descomprimimos y lo vamos a validar que esté en la ubicación. Como se puede ver, hay una doble subcarpeta con el mismo nombre. Entonces vamos a cortar y en el nivel superior lo vamos a pegar. Eliminamos esta y ahora sí. Tenemos para la SP8266. Voy a minimizar esto y me regreso al código. Entonces, aquí si le vuelvo a dar compilar, pues ya no nos va a mandar ese error. Ya tiene disponible la librería. Y esto sucede porque en las configuraciones de preferencia, menú archivo, preferencias, esta ruta valida en sus equipos donde está definido que van a crear sus proyectos. Bueno, en el video anterior nada más habíamos descargado el gestor de tarjetas para que identificara las mismas, SP8266 y la 32. Pero ahora vamos a tener que hacer acceso al Firebase, para lo cual existe todo un mecanismo que requerimos el proyecto que vamos a estar vinculando, trabajando, el certificado de llave para la base en tiempo real, y luego tendríamos que definir la clave y la red Wi-Fi a la cual nos estamos conectando. Bueno, entonces mientras hace el proceso de compilación, pudiéramos hacer la misma búsqueda de la librería SP, pero ahora la 32. Y esta aquí nos aparece nuevamente la de Arduino. Aquí tenemos las que ha liberado, la más reciente, la 315, y la vamos a guardar ahí. Entonces ahora tenemos la 315, la vamos a descomprimir. Esto porque en un momento más vamos a requerirla. Entonces validamos que esté en el nivel correspondiente.
Aquí lo vamos a pegar. Eliminamos esto. Y ya tenemos las dos librerías listas para ser usadas o invocadas en algún código. Estos sí, no los ocupamos ya. Bien, y volvamos aquí a la compilación. Sigue compilando, está un poquito lento. De mientras vamos a validar el proyecto en Firebase. Voy a regresarme a la carpeta. Y ahora aquí le ponemos, bueno, aquí en Google, el Firebase. Pues aquí tendríamos la página que nos suministra para esta plataforma Google. Un dato importante a comentarles es que de acuerdo a la cuenta de correo con la que se hayan firmado, en este caso es una personal, pero de igual forma hay que validar con cuál están ingresando a la plataforma. Yo voy a usar otra de Gmail. Obsérvese que cuando me firmé en Chrome, pues tenía esta cuenta institucional y ahora estoy usando la cuenta personal. Entonces, esto lo voy a cerrar. Una vez en esta cuenta personal, me voy a ir a la consola aquí y vamos a crear un nuevo proyecto. Este se va a llamar domótica, algo ordinario. Le damos continuar y aquí donde dice habilitar los servicios de Analytics en Google, no. Y ya creamos el proyecto. Bueno, ahí está corriendo. Aquí atrás ya podemos ver que no nos marcó error el compilador en Arduino, entonces el código sí puede ser cargado. Bien, vamos a terminar la configuración del acceso al proyecto para después habilitar la base de datos en Firebase. Ya le damos continuar. Bien, entonces aquí está el proyecto como tal. Para lo que siguiente tendríamos que, voy a ampliar esto más. Me interesa. Voy a maximizar la ventana. ¿Cuál es su permiso? Aquí, listo. Entonces, para observar que tenemos la base de datos en tiempo real, esa la vamos a crear en este botón, crear una base de datos. Esto de aquí, el combo me muestra puntos de acceso de acuerdo a los servidores que tenga Google disponibles. Entonces, el que nos corresponde es en Estados Unidos, le damos siguiente. Y esa base de datos va a estar en modo de prueba. Le vamos a dar habilitar. Bien, ya teniendo la base de datos, lo que nos está permitiendo ingresar a ella es esta dirección. Esta dirección es el proyecto y dentro del proyecto pues está la base de datos montada en esta ruta. Vamos a copiar esta dirección porque en el proyecto pues lo vamos a sustituir aquí. Entonces, este contenido lo vamos a borrar y vamos a pegar la dirección sin las barras final y el prefijo HTTPS. Solamente esa parte de nuestro proyecto. Luego vamos a requerir de la llave del certificado de SSH, que también nos lo proporciona Firebase. Si nos vamos aquí en el engrane, configuración del proyecto, cuentas de servicio y secretos de la base de datos. Entonces, aquí, si mostramos el certificado, lo vamos a copiar
y se lo vamos a colocar en esta parte. Pegar. Este número pues es el que corresponde a la base de datos. Y ya pudiéramos ahora sí conectarnos a dicha base de datos. Bien, vamos ahora a permitir. Déjenme tantito. Vamos a permitir la autentificación, configuración del proyecto. Usuarios y permisos. Aquí estamos como miembros. Aquí podríamos agregar más usuarios. Y en general, aquí en reglas, tenemos las reglas. Entonces, esto de aquí vamos a cambiarlo y vamos a escribir true para que nos permita leer y escribir de tal forma de que no esté condicionado. Ahora, cualquiera que quiera leer o escribir, tenga el acceso al certificado, pues lo podrá hacer. Ya publicamos. Listo, entonces ya tenemos configurado nuestra base de datos. Y aquí pudiéramos ver que está vacía. Vamos ahora, voy a cerrar, colapsar esta parte y vamos a dejar por ahí la ventana. Y nos falta configurar el acceso a la Wi-Fi. Para eso vamos a transcribir el nombre de la red y aquí lo que vamos a escribir es a la red que me estoy conectando localmente. En este momento me encuentro en esta oficina. Me dieron esta cuenta. Que es en mayúscula. Que esta es la clave. Ahí verifican en su router o en su access point cuál es la clave y cuál es la SSID. Esta es U mayúscula B D C C B 2.4G, que la G es mayúscula. Listo. Entonces ya tenemos todos los datos y ahora lo que necesitamos es cargar en la placa. Para eso, pues vamos a verificar si está conectado primero. Entonces nos vamos a administrar dispositivos. Y aquí tendremos que validar el puerto. Todavía no está conectada. Voy a poner la cámara. Vamos a conectar dicha placa. Y observar en qué puerto se identifica. Entonces se identificó en el 8. Por lo cual vamos a elegir el puerto 8. Ahí está elegido. Está posicionada ahí. Y el modelo de la placa es la NOT MC1. Y ahora a subirlo. Entonces ahí está en proceso de subir. Voy a bajarlo tantito. Y nos restaría esperar.
Y a la vez vamos a abrir esta ventana. De tal manera que se observe la situación tanto en el Firebase y nos va a hacer falta, creo que voy a reducir esta aquí, para que también nos dé oportunidad de abrir el monitor serial. Entonces, ahorita que termine, está compilando, ahí lo está cargando, podemos ver aquí abajo cómo parpadea el LED. Y en cuanto termine, vamos a observar el monitor serie. Ya casi está terminando. Listo. Entonces, ahora sí abrimos el monitor serie. Aquí vemos los mensajes que nos está enviando. Parece que ya se conectó, sin embargo, estoy observando limpiamente la información. Voy a verificar en el código. Estamos conectándonos a 115.200, por eso. Entonces, subirlo, 115.200. Bueno, ya se dio aquí la escritura del árbol. Lo que voy a hacer es simplemente eliminarlo. Aquí le voy a dar en la X. A borrar. Entonces, se borra todo lo que esté en el nodo donde está nuestra base de datos. Voy a presionar el reset de la tarjeta para que vuelva a hacer el proceso, pero ahora sí voy a poner el monitor serie disponible en 115.200 baubles. Entonces, si presionamos reset en la placa, ahí empieza el mensaje join to. Se reseteó y está empezando a enlazarse nuevamente. Y aquí nos dijo al inicio, miren, ya se ven en la página del Firebase los datos almacenados. Vamos a subir en el monitor serie. Lo primerito que nos dijo es a dónde se conectó, a la 192.168.020. Es una dirección local. Y luego ya empezó a mandar mensajes al monitor serie de lo que está codificado. En un momento más lo vamos a hablar. Se hace una sola vez la parte de la escritura. Bueno, todos estos datos ahorita los vemos en el código. Y ya una vez que los realizó, entonces se reflejaron al instante en la página. Y aquí podemos ver entonces los mensajes. Bueno, ¿cómo funciona esto? Voy a expandir el código. La primera sección pues fue configurar el Arduino para la librería del Firebase, la red inalámbrica, y luego ya comenzamos con el acceso a la plataforma. Se generó un punto al cual denominaremos nodo, donde se identificarán los datos a almacenar. A partir de ese nodo es una ramificación muy similar a un árbol, lo que vamos a estar almacenando, pero inmediatamente después se hace una instanciación a la clase Firebase Data.
que esto es posible pues por la librería Firebase SP8266, donde el objeto Firebase Data es el que hace un acceso, una identificación a la base de datos que en este punto está vacía, pero es con el certificado y en la ruta del proyecto, lo cual nos permite accesar a nuestra base de datos. Bueno, entonces, inmediatamente después, aquí hay algunos métodos que ya previamente el programador de este código que tomé de la red, bueno, pues los utilizó. Ustedes van a poder usarlos, modificarlos y crear sus propios métodos para interactuar con la base de datos. Entonces, viene la parte del VoiceTube, que esta es indispensable en cualquier proyecto. Si vamos a trabajar con el monitor serie, se inicializa la comunicación serial. Aquí nos muestra la velocidad. Y luego lo que observamos, el join to, para cuando está enlazándose la comunicación con la Wi-Fi. Una vez que mientras no se haya realizado la conexión, lo sigue intentando. Si vamos a observar en el monitor, pues puntitos como si estuviera en espera. Y terminando de enlazarse, que ya está conectado, pues sale de este delay. Si no, ahí quedaría en un lapso de tiempo. Terminando de salir, de enlazarse, pues nos muestra un mensaje. La IP asignada hace llamada el objeto Wi-Fi al método local IP para saber cuál fue la IP que se enlazó. Y después viene la parte de la instanciación con el Firebase. El objeto Firebase hace uso de un método para que se pueda registrar, conectar y validar que tenga el certificado de autorización para ingresar al proyecto y a la base de datos. Entonces, una vez registrado y autorizado, hace una conexión. La va a ser inalámbrica, pero a la Firebase. Si esto es verdadero, entonces, bueno, esto lo valida como verdadero la conexión. Y posteriormente define que esa conexión, cuánto tiempo va a tardar para esperar las lecturas de la base de datos. El que está predefinido pues son 1000 milisegundos, sería por 60 un minuto. Entonces un segundo por 60 hasta máximo pudiéramos calcular 15 minutos. Y también define un tiempo de espera en la escritura a través de las clases setWriteTime y setWriteSizeLimit. Entonces tenemos para el tiempo de espera de escritura un tamaño mínimo, o pues ahora sí el más pequeño, que es de 1 segundo. Si quisiéramos que durara 10 segundos, pues cambiamos la palabra teeny por small. Y si hay un tiempo mediano, por decirlo de alguna forma, de 30 segundos y un tiempo largo de 60 segundos. Esos son los tiempos de espera para escribir. Entonces, eso es como lo previo que hay que preparar antes de empezar ahora sí a trabajar en escrituras y lecturas con la base. Ya tenemos el acceso, está certificado, definimos la conexión y ahora vamos a la parte del código para escribir. Úsenlo como un ejemplo de lo que se está utilizando de métodos de instrucciones. Entonces, volvemos. El Firebase, que es nuestro objeto, va a setear, que es una escritura, un dato tipo entero. Entonces, este método requiere como argumento, se le pasen 3 argumentos. Primero, el Firebase Data, recordemos que en la parte superior se instanció, aquí arriba, Firebase Data, está la instancia de la base de datos que se va a reflejar. Esto es como una estructura, una clase que define un conjunto de
de atributos de métodos y en esa van a caer las conexiones que se realicen. Entonces, una de ellas pues es lo que tiene que ver con el certificado, la ruta del proyecto. Luego, se le agrega como segundo argumento el destino de la trayectoria, la ruta donde se va a guardar. Nosotros habíamos definido como path una variable string en la parte superior, aquí está arriba, string path, la ruta domótica. Entonces, el proyecto tiene su propia ruta como dirección URL y dentro del proyecto de la base de datos en domótica va a ser el punto de acceso para escribir y adicional le concatenamos una subruta que es diagonal planta baja, diagonal habitación 1. Entonces, esto es pensando ya en la organización de nuestros datos, pues se guardarán ahí la configuración de las luminarias en las habitaciones. O sea, está encendida, pues sería un 1, está apagada, sería un 0, que sería el tercer dato o el tercer argumento de la clase del método setInt. Una vez que le pasamos eso al método, nos devolverá el método si logró setearlo, escribirlo un true, y entonces lo mandaremos a este método que se definió en el código. Este método es escrito por el usuario. Si no logró conectar y escribir, recordemos que hay un tiempo de espera de escritura tiny de 1 segundo, entonces utiliza el método causa error. Vamos a ver estos dos primeramente antes de continuar con la explicación del código. Esos métodos están definidos en la parte inferior. Entonces, el primero, hablábamos del info set luz sensor. Vamos al info set, aquí está abajo, info set luz sensor. Entonces, ¿esto qué nos está realizando? Impresión en pantalla en monitor serie de algunos información. Nos dice que se va, bueno, obviamente si nos regresó un true, la transacción, la escritura fue aprobada y vamos a visualizar en qué ruta quedó. Luego, a esa ruta se le concatena la instanciación que hicimos del Firebase, del proyecto, pero ingresando al método datapath. Ese método es propio de la clase que se incluyó al inicio. El objetivo es que nos muestre la ruta. Vamos a ver si lo podemos localizar aquí en el monitor serie. De las primeras acciones, entonces fijamos luminarias en habitaciones, transacción de escritura aprobada, el path fue para la primera ruta, domótica, planta baja, diagonal habitación 1, el tipo de dato que se subió, este datapath es un entero, y luego viene etag dato, que quiere decir la etiqueta. La base de datos es un conjunto de llaves que no son propiamente el tipo de datos. Si este es un entero, luego almacenamos un string, no se manejan como tal esa información. Entonces aquí podemos ver el dato que está o la etiqueta que hace referencia a ese dato. Cómo lo almacene, cómo esté guardado, pues es el contenido de esta etiqueta, que sería el dato. El dato en la instanciación. Entonces, recordemos que esta es la instanciación y a la posición donde está almacenada es la etiqueta. Luego, ya nos informa del valor de la instancia y manda a llamar un print result Firebase data. Este es otro método que está aquí abajo. Vamos a estar acá arriba. Entonces, print result. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Aquí está. Print result. Entonces,
Nuevamente estamos hablando de la instanciación a la base de datos y ahora con el ampersand data es un direccionamiento. Estamos direccionando esa instancia y de las direcciones vamos a ver si lo que se está recibiendo del dato, recordemos que cuando llamamos este print result, en el info.ser, aquí le llamamos print result, le pasamos el Firebase data. Entonces, si esa fue de la etiqueta, la instancia que estamos direccionando, el tipo de dato, si coincide con un entero, es decir, el tipo de dato es del tipo entero, entonces la data, la dirección, el direccionamiento, la manejará como una reinterpretación a entero. El dato es como si hiciéramos un casteo, lo recibimos en string y lo convertimos a entero. O lo recibimos en el hexadecimal o en la tag y va a ser manejado como tipo entero. Y eso será impreso en el monitor serie. Entonces, si volvemos a ver el monitor serie, aquí vemos el valor de la instancia es 0. Y eso fue lo que ocurrió en la primera escritura. Vemos en la parte superior, aquí está Firebase. Lo que vamos a setear es un entero y ya le dijimos a la instancia, busca la ruta y el valor a grabar es un 0. Y ya vemos acá que esto es el valor que recuperó cuando hicimos el método info.ser luz sensor. Ya observamos todo cómo fue metiéndose a un método y a otro. Y en este caso, pues el dato que se grabó pues es del tipo entero. Bueno, luego siguiendo con la secuencia, aquí nos quedamos info.serLuz, cerramos nada más el método info.serLuz con una impresión de línea continua, que es esta que aquí observamos, y regresamos al punto donde grabamos la primera habitación, que estaba en planta baja. Entonces, regresando, aquí está. Esta es planta baja. Recordemos que si se hizo correctamente, aquí me va a mandar como resultado un true. Por eso se envió a este método. Si no lo logró, caso contrario, que este sea un 0, entonces va a llamar al método causa error. El método causa error, que es un poco más sencillo, aquí nada más manda un mensaje de que hubo un error generado en la transacción, manda el conjunto de caracteres código de error y luego le dice a la instancia usa el método error revision para que le devuelva un código, un mensaje qué fue lo que falló. Ya tendríamos que consultar en la API pues a qué se debe ese tipo de error. Bueno, entonces eso que se hace en la primera ocasión de escritura, aquí lo estamos viendo un poquito desglosado, y en la siguiente línea es el mismo código, pero en un solo renglón. Aquí ya trata de escribir en la instancia de la base de datos la ruta que se le está definiendo, donde va a almacenar el dato, y aquí estamos almacenando un 1 porque usamos el set int. Si es true, si fue correcto, entonces manda al método info set luz sensor para que vea que se grabó. Aquí ya estamos hablando de la habitación 2, ubicada dentro de domótica, planta 2, y el valor es 1. Si lo corroboramos, entonces, la siguiente sección del código, pues nos dice, la transacción de escritura fue aprobada, grabaste en esta ruta, un tipo de dato entero, el valor de ese dato es 1, y esta es la etiqueta que define esa ubicación dentro de la instancia. Y la siguiente línea, pues sería para la transacción de escritura 3, o sea, la domótica, planta alta, habitación 3, es la siguiente línea. El valor que estamos escribiendo, pues también es 1.
Entonces, lo que quiero que observen, esta es la forma en cómo se está escribiendo enteros. Podemos escribir en rutas diferentes. Aquí tendríamos el mismo punto de acceso, el nodo, sería domótica, pero ahora estamos en otras rutas. Se hace la misma estrategia. Acá podemos ver puerta principal, ingresos, un dato entero, y esta está simulando que tenemos un contador. Tal vez se han introducido acumulativamente 100 ocasiones. Y en las salidas, pues se han introducido 80 el valor entero. Bueno, son datos escritos como enteros. Luego tenemos, ¿qué pasa cuando queremos manejar datos fraccionarios, enteros y fracciones? Como sensores pudieran ser de humedad, de temperatura. Aquí en el código estamos emulando una lectura del sensor. Ya ustedes tendrían que cachar, hacer un read de la entrada analógica y ese dato mandarlo como el tercer argumento. Aquí lo que se hace es, usando la función random, establecemos un límite inferior y un límite superior. Se nos va a devolver un valor, se lo mandamos a esta variable en un aleatorio que fue previamente definida como entero e inicializada en 0. Luego también definimos una variable float para los decimales, enteros y decimales, y este sería el valor medio censado. Se inicializó en 0. Entonces, dicho valor medio censado es el resultado del número aleatorio más un desplazamiento, un incremento para que se note. Bueno, y la estrategia es la misma. La clase objeto Firebase, usando el método setFloat, ya no el setIn, donde vamos a pasarle la instancia del proyecto, la ruta donde se va a guardar, y ya no definimos el valor exacto. Ahora estamos emulando que pues varía de un sensor a otro sensor, aunque es la misma rutina random, pero el desplazamiento, ahí se va a poder observar que la parte entera va a variar y el desplazamiento es el que se observa en el monitor serie, que serían los siguientes datos. Si observamos la primera ruta, el setFloat va definida a sensor de humedad. Aquí está el sensor de humedad. En la parte entera, el random fue de 10 a 100, agarró el número 78 y el desplazamiento es el punto 465. Y ahí quedó guardada en esa rama del punto de acceso domótica. Luego tenemos el sensores temperatura. Entonces, en temperatura, aquí está el dato que se almacenó, la parte entera, el random nos devolvió un 41 y el desplazamiento agregado es .926. Y para el último es un sensor de presión. Sensor de presión, el random nos devolvió 10 y el desplazamiento es .192. Obsérvense que la misma estrategia de que nos diga el monitor serie qué tipo de datos está guardando, en qué ruta, cuál es su etiqueta. Tal vez esta información no sea necesaria en su proyecto, pero nos sirve para observar cómo está ejecutándose en tiempo real la información de manera local en el Arduino, que sería en este caso la ESP8266. Bueno, y hasta aquí vamos con la explicación de la escritura. Escribimos enteros, escribimos flotantes, y ahora vamos a ver un método que es el setString. Vamos a escribir caracteres, un flujo de caracteres. Entonces, nuevamente el objeto Firebase, el método setString, como argumento la instancia, en el primer argumento, en el segundo argumento la ruta de almacenamiento y en el tercer argumento el dato que se quiere almacenar. Aquí estamos diciendo que sin eventualidad en el mensaje, en la ruta mensaje, prioridad alta. Entonces, si seguimos analizando aquí el monitor serie, ya del método de info set plus sensor, pues nos dice que la transacción fue aprobada, la ruta donde se quedó,
el tipo de dato es string y el dato como tal es sin eventualidad. Los siguientes, pues ya veríamos en la ruta prioridad media, lo que tenemos es ingreso personal no autorizado a las 12:34:20, que es lo que estamos aquí observando. Esta parte es la que se observa en el monitor serio. Y por último, la ruta prioridad baja, pues es esto de acá. Entonces, estos métodos que se vieron de entero, float y string son los que se usaron para escribir en la base de datos. Y acá los vamos a observar en la ruta domótica, mensajes, los mismos que hablábamos, sin eventualidad, equipo operando ingreso no autorizado. Ahí está la ruta. En las habitaciones, las luminarias planta alta, teníamos habitación 2 y 3, un 1, en la planta baja habitación 1, un 0, y los ingresos 100 y 80. Para los sensores, los datos que son de tipo flotante. Y bueno, de esta forma organizamos, tenemos organizado el contenido de nuestra base de datos. Cabe aclarar que Firebase no usa bases de datos relacionadas. Estas son, o sea, no usa tablas, usa base de datos no relacionadas, que es esta estructura tipo árbol. Bueno, dicho lo anterior, ahora vamos viendo en el código cómo hace la lectura, obtener la lectura del contenido de la base de datos. Este bloque está pensado para leer la base de datos en Firebase. Úsalo como ejemplo, donde condicione su programa para visualizar los valores. Para un seguimiento usamos los mensajes en el monitor serio, que es lo que vamos ahorita a validar. Entonces, en las lecturas, a ver, vamos viendo dónde nos quedamos con la última escritura, mensaje de prioridad, baja. Y aquí ya empezamos con las lecturas de las plantas de la habitación. Aquí vamos a leer el estatus de luminarias. Bien, entonces, este de aquí hace referencia a este de aquí. Para eso nada más, a diferencia del set, en el get vamos a leer un tipo de dato de la instancia, pero necesitamos pasarle la instancia de la base de datos y pasarle el punto donde se guardó ese dato. Observemos que en el set eran 3 argumentos, aquí son 2. En el set se requería la instancia, la ruta y el dato a almacenar. Cuando hacemos el get, obtenemos como lectura el tipo del dato, tenemos que pasarle la instanciación del proyecto de la base y la ruta donde va a estar almacenado el dato que queremos que sea leído. Y ahora hacemos uso del otro método, el import get luz sensor. En el anterior era el import set y ahora vamos a usar el import get. Y está descrito en la parte inferior, vamos a observarlo. Aquí está, import get, y es la misma estrategia. Transacción de lectura aprobada. Y aquí vamos a ver que estamos hablando del mismo método. Hacemos uso de la instancia. El método es datapath, el método datatype y el método etag. La ruta, el tipo y la etiqueta. Y para observar qué valor usamos este método, el print result, que estaba aquí abajo, print result, donde ahora sí podemos comprender que si ese data que se está recibiendo, pues al momento de compararse, por ejemplo aquí en el caso de que el data type sea float, pues entonces va a mandar el contenido del dato manejado como un dato flotante. Esto es importante comentarles. En estas condiciones if estamos reconociendo
cómo se va a manejar el contenido de esa etiqueta, de ese valor, el data. Y cuando lo mandamos a imprimir, data.doubleData, entonces estamos haciendo uso del método. Ahora lo que significará que aquí pudiéramos asignar o hacer algún cálculo de tal forma de que se ha tomado como un valor el dato, sea un valor. Si fuese del tipo string, entonces esto pudiera concatenarse a otra cadena de caracteres. Entonces, esta es la parte de que el método string data nos pudiera auxiliar para concatenar. Y este método para reconocer el data type si coincide con un string. Bueno, entonces eso es importante saberlo cuando hagan su lógica de programación. Y bueno, le decíamos, para leer usamos el get, si fueran enteros, el get float, el get string, y no son los únicos. En el programa base que aquí estamos explicando, hablamos de enteros, de flotantes y de string. Pero también pueden usarse, aquí les escribí para las dos formas get set, podemos usar el float, double, el booleano, el string, el JSON. El JSON es importante porque la estructura es muy simple, lleva una llave contenido, llave valor, es el JSON. O si manejamos arreglos, este blog no recuerdo en este momento para qué tipo de dato es, pero bueno. Y también manejamos archivos. Si manejamos archivos con algún contenido, pues se puede subir el contenido de ese archivo. En el while loop, pues nada más lo va a hacer una vez por un tiempo de 1000. Por eso es que en el monitor serie, pues no estuvimos viendo más actualizaciones. Se fueron recibiendo por el monitor primero la escritura y luego las lecturas. Aquí estamos leyendo, por ejemplo, el estado de los sensores, pues aquí aparece, el estado de sensores. Y ahí estábamos 3 sensores. El primero de humedad, aquí está humedad, temperatura y presión. Segundo, temperatura. Entonces aquí está humedad, temperatura y presión. Y luego leemos los mensajes de seguridad, prioridad alta, prioridad media y prioridad baja. En la prioridad alta no hay eventualidades. En prioridad media, pues alguien ingresó no autorizado a las 12:34 y en prioridad baja, equipo operando con normalidad. Y ya fue todo lo que corrió el programa, el setup una vez, el loop se quedó cíclicamente ahí con retardos, ya no actualizó la base de datos. Y si vemos acá en la consola de la base de datos de Firebase, pues los datos ahí están fijos. Si nosotros los manipuláramos directamente a la base de datos, se verían reflejados si algún dispositivo está conectado a la base de datos. O si el dispositivo los actualiza, pues una aplicación o la misma página pues sería actualizada. Entonces lo importante es que se tomen todos estos ejemplos como tal para que hagan su estructura, el algoritmo que programen para escrituras o para lectura de los datos, sabiendo que hay momentos. El primero, pues es la conectividad con la placa, la tarjeta ESP. El segundo, el registro en tu red inalámbrica, el obtener las llaves de certificación, que esas serán usadas en la parte de, bueno, aquí son algunas variables que se definieron y métodos para el manejo, pero aquí en el setup, otro momento importante es que se haga la conexión inalámbrica, que te valides, te firmes en el Firebase, verifiques esa conexión, hagas la configuración de tiempos de esperas, primero la conexión, después la configuración de tiempo de espera para lectura, para escritura, y entonces ahora sí ya empieces a manejar los procesos de escritura con el set y los procesos de lectura pues con el get.
con el get. Bien, este código de ejemplos, todo se programó en el set y no se dejó infinitamente trabajando en el loop. Ahí quedó nada más un retardo de 1000. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es hacer la conexión con la ESP32. Ahorita sigue trabajando la tarjeta, aunque no está prendido el LED, pero seguimos observando en el dispositivo, o sea, en los dispositivos que está conectado. La voy a desconectar para hacer la conexión con la ESP32 y validar que tenga todo el mismo funcionamiento. Entonces, esta es la ESP32. Vamos a conectarla. Ahí está. Entonces quedó igual en el COM8. Ahora nos regresamos al IDE. Vamos a hacer una pequeña modificación en el código para decirle que pues ahora el pad corresponde a la ESP32 para que en nuestro proyecto pues ya no tengamos que crear otro proyecto. Simplemente que este nodo correspondía a la 8266 y el nuevo código va a corresponder a la 32. Vamos a cargarlo. Recordemos que tampoco ya no es necesario descargar las librerías, puesto que ya lo habíamos hecho en la ruta de documentos Arduino Libraries. Y aquí se encuentra la Firebase SP32 que descomprimimos cuando la cargamos en la página de arduino.cc. A veces es conveniente observar aquí dentro del source pues las librerías disponibles. En este caso están la Firebase SP32 y nada más. Aquí vienen otras de JSON. Bueno, entonces ahí va cargando y me dice que pues sí, no cambié la placa. Entonces vamos a herramientas. En placa, ya no estamos en la 8266, estamos en la SP32 y de esta recordemos que es el Node, creo que es este Node 32S. Entonces, herramientas Node 32S y cargamos. Dice que SP8066 Wi-Fi no se encuentra el directorio. Mira, voy a parar tantito la grabación para buscar esta librería. ¿Dónde quedó? Bien, una vez que comprobé el pequeño error es que estábamos usando la placa hace un momento 8266, entonces habría que comentar esas líneas y descomentar las de la placa SP32, que es la que estamos ahora utilizando. Recordemos que aquí está conectada y bueno, pues nada más cuestión de subirlo. La única modificación fue esos comentarios y que ahora vamos a crear un punto de acceso. Se llame domótica SP32. Entonces vamos a esperar que termine la compilación y esperemos el monitor serie. Bueno, parece que
sigue trabajando. Bueno, lo voy a dejar así para que se vea la placa ahí. Y vamos a esperar un momento. Sigue trabajando. Bien, parece ser que ya está subiendo el código. Listo. Y en un momento debe de... Ahí está ya. Se creó la rama, es domótica-sp32. Y podemos ver dentro de ella, pues que está la misma información que habíamos explicado hace un momento. Varían la parte de los random y los previos contenidos son idénticos. Si observamos el monitor serie, bueno, para esto voy a reiniciar el SP. Ahí está reiniciándose y podemos ver en pantalla es ahí el contenido. Listo, los mensajes. Algo importante ahorita que hice la reiniciación es que el contenido previo no se alcanzó a observar. Cada vez que se hace un set, pues se sustituye. Como decíamos, no es una tabla relacional. El sentido de la base de datos en Firebase son bases no relacionales, bases de datos no relacionales. Entonces, cada vez que se haga una actualización, se pierde el dato anterior. Aquí lo podemos ver en los random. Variaron ahora. Incluso voy a hacer una tercera reiniciación. Aquí se observa en el monitor que está conectándose y aquí ahorita vamos a ver cómo se mueven. Ahí ya se actualizaron estos valores. Entonces, ese concepto de base de datos no relacional hay que tenerla en cuenta porque el momento en el que se haga la actualización, mientras no registremos el horario, pues lo desconocemos. Y bien, hasta aquí hemos llegado con este video. En el posterior vamos a implementar una pequeña práctica que se registrará en tiempo real para ya en un cuarto momento, un video donde conectemos un dispositivo móvil, lo programemos, creemos esa estructura, al igual que aquí este ejemplo, que puedan ustedes modificarlo. Bueno, pues les agradezco su tiempo, que tengan un buen día.